Al contrario que su padre, Yupanqui no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Propuso algo diferente, una visión revolucionaria, crear un imperio del sol. Esto suponía embarcarse en una misión sagrada, salvar de la extinción a la civilización andina. Los cronistas rechazan esto como una fantasía. Pero si esta profecía existió de verdad, su impacto pudo ser un motivo poderoso para explicar qué ocurrió. El príncipe Yupanqui asume un nuevo y significativo nombre: Inca Pachacuti, el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia. Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus 4 sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe, o desde Islandia al Sáhara, en un breve periodo de solo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera, y restauraron la paz después de 8 siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El Inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo. En todas las empresas de los incas había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenían su centro en el Cuzco. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del hemisferio occidental, Machu Picchu. ¿Pueden imaginar el aspecto que tenía esta ciudad inca en sus días de esplendor? A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras. Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera el sol está en su cenit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida. Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba abajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas.
¿Qué impulsaba a los incas? ¿Qué hizo que Pachacuti y su padre mirasen al cielo? Los incas han sido acusados de glorificar y manipular su propia historia. Veamos el testimonio de un grupo completamente distinto. Las tribus conquistadas de Huarochiri. Según sus leyendas, hay una llama en el cielo que baja de la Vía Láctea y bebe todo el agua del mar cada noche. De lo contrario, el mundo se destruiría. Y miren esto. Esto es lo que veían Pachacuti y su padre. Igual que en el 650 después de Cristo, cuando un zorro se hundía, ahora es el turno de la llama. Pero aún más importante es esto que veían los sacerdotes astrónomos. La trayectoria del Sol a punto de separarse de la Vía Láctea. Este sería el puente que llevaba a la tierra de los antepasados, lavados en las riadas del tiempo. ¿Era esta la profecía? ¿Que el muerto ya no volvería más para instruir a los vivos? ¿Fue esta la terrible debilidad de los incas, la certeza de que una catástrofe cósmica llegaría de los cielos? Pachacuti no podía permanecer impasible mientras su tradición sagrada corría peligro. Si era cierto que los hechos en el cielo influían en la tierra, ¿era posible lo contrario? ¿Podían las acciones humanas alterar el curso de las estrellas? Yo creo que era así como Pachacuti concebía la guerra. Una guerra contra el tiempo, porque el tiempo era despiadado. Y por eso había que detenerlo. Yo no conocería esta historia si no hubiese dado con la crónica española del sacerdote Martín de Murúa, uno de los pocos conquistadores que vio los hechos desde la perspectiva de los indios. En esta crónica, Sullivan encuentra más evidencias que avalan su postura. Martín de Murúa registró una leyenda del comienzo del reinado del Inca Pachacuti. En ella, un anciano con barba provoca grandes lluvias que amenazan con ahogar a Cuzco, haciendo sonar la sagrada caracola. El Inca Pachacuti va a buscarlo. Todo esto puede reflejar un acontecimiento histórico. Fuertes lluvias amenazaban la capital del Cuzco. Pero el mito menciona también un acontecimiento astronómico. Se trata de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo. Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Como todo andino, Pachacuti creía que las señales del cielo anunciaban lo que pasaría en la Tierra. Pero si cambiaban los hechos en la Tierra, ¿se podría alterar el curso de las estrellas? Por ejemplo, si él podía impedir que el mundo cayese en el caos y en el derramamiento de sangre y restauraba el orden de Viracocha en la Tierra, ¿podrían los cielos evitar sus fatales conjunciones? ¿Se podía eludir el destino? Martín de Murúa cuenta que así lo hizo emprendiendo una reforma religiosa. Pachacuti transformó la ciudad de Cuzco en el ombligo de la tierra, con el sol como centro de la religión. El Coricancha, el templo del sol de Pachacuti, estaba revestido en oro. Y de aquí salían 40 rayos llamados seques, que señalaban al horizonte. Junto a estas líneas hay santuarios naturales. Y cada tribu era responsable del mantenimiento de uno de esos santuarios. Y así, como si fuera una telaraña gigante, todos los pueblos tribales de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban ligados con el sol que ocupaba el centro.
Y él instituyó esto, la Intihuatana, que literalmente significa para amarrar el sol. ¿Pero amarrar el sol para qué? Para ligar con la religión solar a todos los pueblos tribales de los Andes. Cada tribu descendía de una estrella propia. Si las estrellas no podían moverse en relación al sol, entonces ellos podían ganar la guerra contra el tiempo. Y Pachacuti se convirtió en soberano.